Buenos días, jóvenes y señoritas. ¿Me confirman si está la presentación? Buenos días, ingeniero. Se ve. Ya, muy bien, muchas gracias. Ya, vamos a ir con la digestión de carbohidratos. Bueno, todo alimento que ingieren los animales, ya, es a base de, obviamente, de alimentos de origen vegetal, animal, ¿no? Y como hemos visto, las cantidades de nutrientes que tiene un alimento van a ser diferentes proporciones en proteína, carbohidratos o lípidos, que son los tres importantes en el consumo de alimento de los animales. A la vez, cada animal es distinta su fisiología digestiva, ¿no? Eso ya han debido avanzar en fisiología, lo que es el funcionamiento y todo lo que es las partes en los distintos animales, ¿ya? Por ejemplo, el conejo, ¿no? El conejo en su clasificación está como monogástrico, porque tiene un solo estómago, ¿no? Pero también está clasificado como pseudorumiante. ¿Por qué? Porque este tiene una actividad, una digestión enzimática y una digestión microbiana, ¿no? ¿Microbiana en qué lugar? En el ciego, ¿no? En el ciego es un lugar donde el conejo tiende a tener una digestión microbiana porque actúan microorganismos sobre algunas fibras que no han sido digeridas por la actividad enzimática. Tanto en lo que son rumiantes o en algunas otras especies, ¿no? Es de distinta eh, capacidad de digestión, ¿ya? Entonces, a esto nos referimos de que cada animal y cada especie es distinta su digestión, pero cumple las mismas funciones en absorción o rompimiento, en este caso de un alimento que está comiendo, entonces tiene que llegar a pequeñas partículas que el organismo va a ir absorbiendo, ¿ya? En este caso, en aquí vamos a ver todo lo que sucede con el alimento dentro del tracto digestivo, ¿ya? Después vamos a ver cada especie, cómo es su digestión, y que es distinto. Cada especie actúa diferente con el alimento y otro es cómo se desintegra el alimento en sí, ¿ya? Entonces son fundamentales. Primero, carbohidratos. Todo alimento va a tener carbohidratos, va a tener un tanto de proteína y va a tener también un tanto de grasas, ¿ya? Entonces hay algunos que van a ser más proteínas, más carbohidratos o más, tal vez, más lípidos, ¿ya? Entonces esas son las tres digestiones que vamos a ir viendo. Primero veamos los carbohidratos. Entonces, los carbohidratos, ¿no? Empieza con el alimento, ¿ya? El alimento de origen vegetal, su fuente de energía, como les he dicho, es el almidón, ¿ya? Entonces, dentro de lo que es todo tipo de alimento, tiene una cierta cantidad de almidón, ¿ya? Y que eso es lo que tiene que ir desglosando, ¿no? Rompiendo el tracto digestivo en partículas más pequeñas, ¿ya? Me hago entender que todo alimento va a contener una cierta cantidad de carbohidratos, pero estos carbohidratos, algunos van a estar así en cadenas. Cada hexágono, ¿ya? Es un carbohidrato, ¿ya? Entonces, un alimento puede tener varios carbohidratos unidos y ramificados, ¿ya? En un alimento. Entonces, cuando el animal empieza a consumir, ¿no? Empieza a generar, ¿ya? Una cierta cantidad de amilasa,
Esta es una enzima, ¿ya? Que está secretada en lo que es en la boca, ¿ya? Y lo va a ir cortando, ¿ya? Este almidón, que es de origen vegetal, obviamente, puede ser otros, celulosas, semicelulosas también, distintos carbohidratos de cadenas largas, ¿ya? Entonces, esta amilasa en la boca, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a hacer? Va a empezar a cortar. Chac, 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 ¿no? Lo que es el alimento, el organismo lo tiene que volver en pequeñas partículas, en este llamado, lo vamos a llamar alimentitos, ¿ya? Entonces, de alimento, tiene que volverlo a alimentito, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tomamos en cuenta la primera acción, la primera enzima, que es la amilasa, ¿ya? Esta amilasa, ¿no? Va a ir, el almidón lo va a cortar, chac, 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 y lo va a desintegrar en aquí. Algunas van a ser maltosas, algunas son maltotriosas, dextrinas o oligosacáridos, ¿ya? Esto, por ejemplo, ya lo está cortajeando de cadenas más largas, ¿no? Entonces, hasta aquí es donde cumple la función la alfa amilasa, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar, no? En aquí, en las glándulas salivales, va a ser se va a formar lo que es la alfa amilasa. Entonces, el conejito va a empezar a masticarlo, ¿no? Y se va a volver en quimo. Y se va a ir lo que es a la faringe, ¿no? Entonces, va a ir y al esófago, ¿no? Entonces, se va a volver un quimo de alimento, ¿ya? Con la saliva y el alimento mismo, ¿ya? Llega al estómago. Entonces, la alfa amilasa en ese transcurso, ¿qué es lo que hace? Va a ir cortando en pequeñas partículas, ¿ya? Entonces, dependiendo de cada alimento, va a ir cortándose. Hay algunos alimentos que ya vienen así, como maltosas, ¿no? Entonces, eso no hay ningún problema, va a estar ahí nomás, ¿no? Luego, después de eso, ¿no? Entonces, algunos van a ser ya disacáridos, ¿no? Se va a volver disacáridos. En este caso tenemos la lactosa, la sacarosa, que siempre están común en los alimentos. Y entonces estos sí que van a ser, ¿no? Se van a volver disacáridos, ¿no? Dos cadenas de carbohidratos. Muy bien. Después de eso, ¿qué es lo que pasa? Sigue, tenemos que cortar, porque el organismo no lo absorbe así todavía, ¿ya? No lo absorbe en esta forma, en dextrinas o oligosacáridos. Sigue hay cadenas, ¿mira? ¿Cómo se ven? Sigue hay cadenas. Entonces, el organismo tampoco en disacáridos. No lo absorbe todavía en disacáridos. ¿Qué es lo que absorbe? ¿Cómo? En monosacáridos. Nuestro organismo, el organismo de los animales, lo absorbe en monosacáridos. ¿Ya? En este caso tenemos las principales, la glucosa, la galactosa y la fructosa. ¿Ya? Entonces, lo más común y mayor parte de los alimentos van a estar con glucosa, ¿ya? Algunas veces vamos a encontrar una parte, un monosacárido de lactosa, o digo, lactosa, sacarosa, etcétera, ¿no? Pero la mayor parte de los alimentos, que es de origen, o sea, vegetal, y que tengan lo que es, en este caso, almidón o celulosa, lignina, entonces van a ir cortando. ¿Listo? Pero para esto, para que corte esto, lo que ha cortado la amilasa, ¿ya? Vamos a volver a la diapositiva anterior. Aquí, por ejemplo, llega, ¿no? Al estómago, ya el quimo, el bolo alimenticio, mezclado con saliva. En este caso, dentro de la saliva está la amilasa y el alimento en sí. En este caso, la cebadita, vamos a decir. ¿Ya? Esta cebadita, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Aquí se va a neutralizar la amilasa. Va a decir ya un ratito, el organismo hasta aquí has llegado muy bien,
Muchas gracias por transformarlo en dextrinas o disacáridos, etcétera. Muy bien. Desde ahora, y ahí empieza a neutralizarse el pH, ¿ya? Entonces, aquí tiene que neutralizarse el pH. Si digamos hay un alimento ácido, ¿no? Entonces el estómago lo va a neutralizar para que sea un poco un pH, ¿no? Neutro, ¿ya? Si es un alimento básico, igual también lo va a neutralizar el pH, ¿ya? Entonces es eso. Pero aquí ya no sucede mucho en el estómago con los carbohidratos, ¿ya? En esta parte solo va a decir, ya, muy bien, vamos a almacenar este carbohidrato. Allá tenemos lo que son ya los maltosas, maltotriosas o disacáridos, ¿ya? Entonces, ¿qué va a decir? Muy bien, pasan a lo que es el duodeno. Todas esas partículas, ¿no? Pequeños alimentitos, van a pasar al duodeno, ¿no? Y el duodeno, ¿ya? Tiende a ser lo que es una parte del intestino delgado, ¿no? Entonces, esta parte del duodeno está incorporado a su par este órgano, que se llama páncreas. Entonces, está adherida, ¿no? Está al ladito del duodeno. ¿Cuál es la función del páncreas? ¿Alguien me dice? Hola, estamos en línea. Singe. Ya, muy bien. ¿Cuál es la función del páncreas? Ustedes ya han llevado anatomía y fisiología. ¿Producen enzimas que ayudan a lo que es la digestión? Ya, muy bien. Entonces, el páncreas es fundamental en la digestión, ¿ya? De alimentos. ¿Qué va a producir? En este caso estamos hablando de solo carbohidratos. Próximo tema vamos a hablar de proteínas. Pero en este caso, alimentos que hayan tenido carbohidratos, entonces va a pasar por el duodeno y el duodeno va a decir, no, un momentito, ya han llegado, ¿no? Nuestros invitados, que son los disacáridos, dextrinas y todo, del estómago, entonces ya, muy bien, avisarle al páncreas, el páncreas directamente va a generar lo que es enzimas. Y a eso se le dice amilasa pancreática. Esta amilasa pancreática, ya, va a hacer el corte de estos oligosacáridos, de estos maltotriosas, ¿no? En pequeñas, en solo unas partículas pequeñas, que se llama en este caso glucosa, puede ser galactosa o fructosa, ¿ya? Entonces, esta amilasa pancreática van a tener distintas enzimas para cada carbohidrato. Por ejemplo, para la lactosa va a ser la lactasa, ¿ya? Entonces, la lactasa es la que va a actuar en la lactosa. ¿Qué va a hacer? Lo va a romper y ¿qué se va a formar la lactosa? Si es un disacárido en dos monosacáridos. En este caso va a ser el verdecito que es galactosa y el amarillito que es glucosa. La maltosa. La maltosa está unido en dos monosacáridos, que es dos glucosas, ¿no? Glucosa más glucosa. La sacarosa. La sacarosa también, ¿no? Tiende a tener dos monosacáridos. Una glucosa más una fructosa. Es lo más importante en disacáridos. En dextrinas o oligosacáridos o maltotriosas, toditos se van a romper ¿en qué? En glucosas. Entonces, esta amilasa pancreática es fundamental en la digestión, ¿ya? De lo que es los carbohidratos.
¿ya? Entonces aquí tenemos la actividad que ocurre con este conejito. Entonces este conejito va a comer su cebada o su perejil o su zanahorita, ¿no? Y va a hacer, ¿no? Uno en la boca, la alfa-amilasa, ¿ya? Y dentro de lo que es la alfa-amilasa va a llegar al estómago y el estómago va a ir al duodeno. En el duodeno va a haber una información en la cual va a indicar, ya, páncreas, por favor, producime cierta cantidad de aminoácidos, digo, de enzimas que puedan todavía disgregar estas dextrinas, maltosas o disacáridos, ¿no? Lactosa, sacarosa. Ah, ya, muy bien, dice. Perfecto. Vamos a generar. ¿Qué tipo de carbohidratos haya llegado? Muy bien, ha llegado una lactosa, una sacarosa, muy bien. Entonces, para cada disacárido o, en este caso, oligosacárido, etcétera, va a generar su, ¿cómo se podría decir? Su contra. O sea, la que va a separarle, ¿ya? En otras partículas más pequeñas. En este caso, alfa-dextrinasa, ¿no? Para las dextrinas, para la maltosa, la maltasa, ¿ya? Y para la sacarasa, digo, la sacarosa o maltotriosa, la sacarasa también. Y esto que lo van a romper y lo van a formar en pequeñas partículas llamadas glucosa. Las treolasas, treolasa, y también se lo va a volver en glucosas. La lactosa, ya, entonces tiene la lactasa. La lactasa va a ser la que va a romper en dos, ¿no? Que es una glucosa. Perdón, aquí está mal, no es una glucosa. Si te me van a corregir, por favor. Esta es una galactosa más una glucosa. Esto es galactosa, ¿ya? Entonces la lactosa va a ser glucosa más galactosa. ¿Listo? Y la sacarosa va a ser, el páncreas va a segregar la sacarasa y se va a formar dos, glucosa y fructosa. ¿Listo? Entonces, estos recién el organismo va a poder absorber. Recién, ya, muy bien, ya son partículas más pequeñas y más asimilables, ¿no? Es por eso que en los alimentos, los vegetales tienden a tener mayor digestibilidad o absorción porque la cantidad de cadenas que tiene son cortas, ¿no? Entonces el organismo rápidamente puede ir y degradarlas, ¿no? Mientras que hay otros alimentos que tienen mayor cadenas, en este caso podemos ver, digamos, un churrasco, una carne asada, digamos, que tiene lípidos, proteínas, pero también tiene carbohidratos. Esos alimentos se digieren con más tiempo en nuestro organismo, ¿no? Es lo mismo también en los animales. La fibra, la celulosa, en este caso, esta cebadita que está comiendo, ¿no? Tiende a tener más largo tiempo en el estómago para que se generen en estas pequeñas partículas. ¿Listo? Muy bien. Entonces, dentro de esto, ¿no? Ahora aquí también tengo que ver, ¿no? Muchas veces, ¿no? ¿Por qué la leche, ¿no? Ustedes consumen leche, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, cuando consumimos leche, constantemente, ¿no? El cuerpo va a generar, en este caso el páncreas, lo que es la lactasa, ¿no? Esta lactasa es lo que va a cortar a la lactosa en dos, glucosa y galactosa, y recién podemos absorber. Pero ya llegando a una cierta edad también, ¿no? O algunas personas también son intolerables a la lactosa, ¿no? Entonces, la lactosa, ¿dónde podemos encontrar con mayor facilidad? ¿En qué alimento?
En la leche, ¿no? Entonces, en la leche existe mayor cantidad de lactosa, ¿no? Entonces, cuando viene a ser, digamos, toma un vaso de leche, una persona que tiene eh, esa deficiencia de que el cuerpo genere lactasa, entonces, ¿qué va a hacer? No va a poder absorber la leche en sí, o esta lactosa, ¿ya? Porque sigue va a estar en disacárido, ¿no? No va a haber una lactasa que lo rompa y se vuelva glucosa y la galactosa. Entonces, ahí, por ejemplo, ya viene lo que es la leche deslactosada. La leche deslactosada, ¿no? Que no quiere decir que ya la leche viene así, con glucosa ya desgregada o ya rompiendo las partículas y solo viene en glucosa y galactosa. No, sino es que a la leche le han incorporado esta enzima, lactasa, que obviamente al consumirlo, ¿no? El cuerpo puede asimilarlo y obviamente va a ir y lo va a ir rompiendo la glucosa y galactosa, ¿no? Entonces ahí recién va a absorber la leche, los monosacáridos de la leche. Entonces ahí ya no sería deslactosada en realidad, pero eso lo usan obviamente como comercio, ¿vale? Porque sería aquí leche con lactasa que te desintegra a glucosa y galactasa. Así tendría que ser la propaganda. Pero en realidad no, solo es una leche deslactosada. ¿Ve? Entonces, una vez que ya se han vuelto todos los carbohidratos en partículas simples, como les he dicho, de un alimento a alimentitos, estos alimentitos van a ser la glucosa, galactosa y fructosa. Pero para ir y absorberse en el torrente sanguíneo, ya estamos ya en absorción, ¿no? Tiene que tener distintos caminos, ¿ya? Entonces, esta es la pared celular, ¿ya? Digo, la pared del intestino, ¿ya? Que viene a ser la absorción, las velocidades y todo, ¿no? Del duodeno. El duodeno se absorbe casi un 70% del alimento. Ahí es donde se realiza mayor absorción, ¿no? Entonces, ya en el tracto digestivo, está ahí en pequeñas partículas, entonces estos vienen, ¿no? Quiero ir, por favor, a la sangre, ¿no? Entonces, dice la glucosa. Primero vamos a empezar con la glucosa. Entonces les va a hacer como una pequeña introducción. La glucosa se conoce, es como con el sodio, se encuentra con el sodio. El sodio, en el organismo, el sodio y el potasio son, ¿no? Cationes que ayudan a equilibrar osmosis, y a eso ya ustedes se han visto en fisiología, ¿no? A transportar nutrientes, etcétera. No es fundamental el sodio y el potasio, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con la glucosa? Esta glucosa va y le dice, ¿no? Es como una guía turística el sodio. Muy bien, por favor, quiero ir a la sangre, ¿no? Entonces dice, muy bien, vamos conmigo, yo le voy a ir mostrando por dónde tiene que ir para que vaya usted a la sangre. Va con la glucosa y el sodio y recién pueden entrar, ¿va? Entran. ¿Qué es lo que pasa? En el transcurso la glucosa no pasa nada, ¿no? Con el sodio se va, ¿no? Muy bien, por aquí es el camino, pase por aquí y el sodio se queda aquí, ¿no? En la pared, en la célula. Y obviamente le dice, ya muy bien, pase, ¿no? Y le dice, va a ir por ahí nomás y directo se va a ir a la sangre. Entonces aquí es la sangre, ¿va? Absorbe. La glucosa no hay mucho problema, ¿no? La glucosa es fácil de absorción, ¿no? Y va. Entonces ya en el torrente sanguíneo se va a ir uno, ya será a distintas funciones celulares, o tal vez va a ir al hígado como reserva. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué pasa? Otra partícula pequeñita viene la galactosa. La galactosa
ayuda, ¿no? Es ayudada también con el sodio, le dice, ¿no? Por favor, quiero ir a la sangre, ¿me puede ayudar? Muy bien. Entonces, el sodio es como una guía turística, le va a decir, muy bien, pase por aquí, pero un momentito, tenemos que tomar una movilidad. Ah, esta es la SGLT1, ¿ya? Es un medio de transportador, ¿no? Es como un autito. Le va a decir, vamos a tener que tomar esta línea, ¿ya? Y va. Y para salir de aquí va a tener que utilizar el GLUT2 también. Ah, ya, muy bien. Entonces, estos dos transportes van a transportar a la galactosa. Lo va a llevar y va a decir, muy bien, hasta aquí le hemos sacado, entonces puede ir directamente a la sangre. ¿Va? Se va a la sangre. Entonces, en esto, como hay hartas glucosas, ¿no? Aquí, y que van a tener hartas guías, en este caso el sodio, ¿no? El sodio se va a quedar aquí, abundante, ¿no? Pero obviamente no podemos colocarlo, el sodio, no se puede tener el sodio aquí en bastantes cantidades. Entonces, ¿qué es? Se va con el potasio a equilibrar dos cationes. Tiene que haber un equilibrio aquí dentro de lo que es la célula y aquí afuera, ¿ya? Intercelular. Entonces, esto es la bomba sodio-potasio. Esta bomba sodio-potasio es la que va a sacar lo que es el sodio y va a ingresar lo que es el potasio, ¿no? Entonces, para ir neutralizando. Entonces, el potasio va a ir saliendo y entrando, saliendo y entrando. Entonces, ¿cómo sale el sodio? ¿No? Son dos moléculas de sodio y entran una molécula de potasio, ¿no? Entonces ahí sale y entra con él, ¿no? No, muy bien, necesita alguien que me saque, entonces le saca el potasio. Y así se equilibra alrededor. ¿Listo? Entonces otra vuelta el sodio va y puede volver a transportar otra glucosa. Muy bien, vamos otra vuelta. Y así, sucesivamente. ¿Ya? En este caso la otra, que es la fructosa, ¿ya? Esta fructosa, ¿no? Tiende a tener otro tipo de transporte. Ya no le llama al sodio, ¿no? Directamente, no, yo sé, yo conozco el camino, muy bien. Entonces va solito, ¿no? Pero dice, no, sí, sé que tengo que ir con un medio de transporte de este lugar a este lugar, ¿no? Para que me saque y ya me vaya a la sangre. Y ahí su medio de transporte es el GLUT2, digo GLUT5 y el GLUT2. Entonces aquí adentro sube, vamos a decir, como un autito y lo lleva hasta lo que es la sangre. ¿Ya? Entonces, eso es el transporte que se realiza en el organismo. ¿Ya? Para asimilar glucosa, galactosa y fructosa. Entonces, va al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo ya va a dispersar a todo nuestro organismo y obviamente esa glucosa vamos a necesitar para división celular, para regeneración de tejidos, etcétera, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ingeniero, una consulta. Sí. Em, yo me refiero a los cuyes. ¿Por qué hay más incidencia en morbilidad y más que todo en mortalidad cuando ellos van consumiendo lo que son algunos tipos de alimentos? Ya. A ver, la toxicidad está en todo tipo de alimento, ¿no? No podemos, tienen sus restricciones. Pero hay otras especies de plantas que son más tóxicas. Por ejemplo, las brasicáceas, ¿no? Estamos ¿qué se llama? El jantara, por ejemplo, el mataconejo, lo que tenemos. Ahí en la hortaliza está ¿qué se llama? El brócoli.
Entonces, esas ciertas especies tienen una toxicidad, ¿ya? Que el cuy o el tracto digestivo del cuy no soporta mucho, ¿no? Pero no es que vos le das ya una plantita y muere, no, sino es que le han debido dar un poco más alto la cantidad. Por ejemplo, en brasicáceas, ¿ya? Si buscan en el internet brasicáceas, les va a botar toda la lista de los vegetales de la familia brasicáceas. Entonces, estas brasicáceas tienden a tener una toxicidad alta, algunas bajas, pero eso que a medida se va acumulando puede causar problemas en la digestión. Entonces puede empezar a morir, ¿no? Entonces, pero no quiere decir que por una hojita va a morir el cuy, no. Es que le están dando mucho de un solo alimento, ¿no? Eso es también por porcentajes, no siempre es el 100%, sino suele pasar, ¿no? En este caso, en la alimentación de cuyes es directamente lo aconsejable dar mayor cantidad de fibra, celulosa, lignina, todo lo que es fibra. En este caso, ¿dónde vamos a tener fibra? En la cebada, alfalfa, seca o fresca. ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, perdón, por eso lo de la parálisis, que bueno, yo a lo que he visto este fin de semana, tengo cuyes y sí le habían dado hojas de, como usted dice, de brócoli y demás. Entonces hace 2 días ya se presentó especialmente en las crías lo que son las parálisis, ¿no? Ah, ya, no, la parálisis viene a ser de dos fuentes. La parálisis en cuyes de los miembros posteriores es uno, por falta de vitamina. ¿Pero cuál vitamina? La vitamina C, ¿ya? Eso lo vamos a ir viendo en el otro tema de vitaminas, pero la vitamina C es fundamental en el cuy, porque el cuy no sintetiza de su mismo organismo la vitamina C, como en sí, ¿no? Como muchas especies de su mismo organismo va sintetizando, ¿ya? Entonces, ¿de dónde saca la vitamina C? Es del follaje. Entonces, si tú le estás dando follaje verde o algo vegetal verde, en este caso fresco, no hay ningún problema, de ahí va a sintetizar, ¿no? La vitamina C. Ese es uno, por falta de vitamina C, pero si le estás dando, no creo que pase eso. El otro es por salmonela. Si tienes salmonela, entonces obviamente uno de los síntomas es la parálisis también de estos miembros posteriores. Ya eso es por una enfermedad parasítica que está en el tracto digestivo también, ¿no? Entonces, esas dos opciones sería por el tema de que se haya hecho parálisis en los miembros posteriores. ¿Alguna otra consulta? Ya, muy bien, entonces seguiremos. ¿Ya? Entonces aquí, una vez que ya hemos hecho, digamos, ya hemos visto lo que es la absorción, ¿ya? Entonces nos vamos y dirigimos a lo que es el transporte, que va a ser la sangre, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la sangre? No, uno, ya hemos dicho, la sangre va a llevarlo a diferentes lugares de nuestro organismo, ¿no? Vitales primero, es fundamental, ¿no? Por ejemplo, para que haga un latido de corazón, ¿no? Nosotros necesitamos una cierta cantidad de glucosa. En este caso estamos hablando de energía. Entonces, y más si uno está enamorado, entonces va a tener que utilizar más glucosa, ¿no? Pero en sí, el tema de la glucosa hay que ir, lo va regulando. En este caso, los animales los regulan mucho mejor que el humano en sí, ¿ya? ¿Cómo lo va a ir regulando? Por ejemplo, si a este animal yo le voy a dar, supongamos, con lípidos, con alta cantidad de lípidos o carbohidratos, ¿no?
Entonces, ¿qué se van a liberar? Hartas glucosas, ¿no? Hartas glucosas, ¿no? Voy a hacerlo con el nivel de harto de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? La glucosa en estos animales van a comer harto y se va a formar harta glucosa en el torrente sanguíneo, ¿no? Va a absorber. Cuando el torrente sanguíneo tiende a tener mayor cantidad de glucosa, ¿qué es lo que actúa? Actúa también distintas enzimas que proporciona el páncreas. En este caso sería la insulina. ¿Ya? La insulina, no, la insulina, perdón. Ahí sí, vamos a hacer un poquito. Ahí está. Ya, muy bien. Entonces la insulina, esta segrega lo que es el páncreas. Pero ¿qué es? No, no es sí la insulina, sino son células beta del páncreas. Estas células es la que van a capturar las glucosas. ¿Qué van a decir? Ah, no, hay mucha glucosa, vamos, tenemos que ir, señores, células beta, y van a ir y agarrarse a cada uno una glucosa, ¿no? Entonces, ya, muy bien. Estas células toman la glucosa de la sangre, ¿ya? Y se lo mantienen ahí, ¿no? Muy bien. Por el momento no necesitamos mucha glucosa, entonces se lo zaptan, como se podría decir, ¿ya? Y ahí recién se establecen los niveles de glucosa, ¿ya? Ahora, si al animal yo no le voy a dar mucho alimento, entonces los niveles bajos de glucosa de ese día van a ser pocos, ¿no? Entonces, supongamos que no le he dado alimento y en la mañana, ¿no? El animal se desespera, entonces tiene sus bajos niveles de glucosa, de energía, en este caso azúcares. Entonces, ahí, ¿qué va a pasar? El páncreas va a activar de diferente forma. Muy bien, le va a decir un ratito, vamos a generar el glucagón. El glucagón es segregado por células alfa del páncreas y le va a decir, va a entrar al hígado este glucagón y el hígado es donde se reserva la cantidad de glucosa en glucógeno. ¿Ya? Bien claro. La reserva que tenemos todos los animales, ¿no? Porque nosotros más nos vamos a incluir ahí, es en glucógeno, ¿no? Nuestra reserva es glucógeno. En los animales es glucógeno, en el hígado. El hígado es su metabolismo de la glucosa, pero está en forma de glucógeno, ¿ya? Entonces, la célula, el glucagón, ¿ya? O esta célula alfa, ¿no? Va y le dice, muy bien, yo me llevo un tanto de glucosa, por favor, necesito, porque no hemos comido, ¿no? Mi dueño estaba de chaki el sábado en la mañana, entonces ha empezado, no me ha dado comida, entonces voy a tener que prestarle un ratito glucosa del hígado. Ya, glucógeno, muy bien, sal, se hace un metabolismo en el hígado y sale como glucosa. Y esa glucosa va a ir a la sangre y se va a nivelar también. Entonces, esa es la forma de regulación de los carbohidratos, ¿ya? En este caso, si existe comida, alta comida, o si no, los bajos niveles de comida, en este caso, ¿ya? También la insulina, ¿no? En muchos animales tiende a tener distinto comportamiento. Por ejemplo, como les digo, en llamas, ¿ya? Por ejemplo, la cantidad de glucosa o azúcar, estamos hablando de 100 ml creo que es en 10 ml o en 100 ml de sangre. Entonces es el nivel más o menos normal. Entonces, a veces cuando baja de 100, ¿no? El nivel de azúcar, entonces estamos bajos en azúcares, ¿no? Pero hay otros que suben, ¿no? Hasta 120, 150, 180. Ya esos son problemas. En este caso, en nuestro caso, es diabetes, ¿no? En este caso, en los animales, no. No hay mucho el problema de diabetes, ¿no?
pero es porque su regulación es muy buena. Por ejemplo, en las llamas podemos encontrar hasta 150, 160 de azúcar, ¿no? En la sangre, pero la llama no está con diabetes ni nada, ¿no? Sino es que su regulación o su organismo mismo acepta esta cantidad de azúcar en la sangre, ¿no? Entonces, por eso muchas veces hacen el tratamiento del orín de llama para la diabetes, ¿no? O la sangre, o la carne de llama, en realidad, para el tema de problemas de diabetes, ¿no? En este caso, la insulina también influye mucho en los músculos, ¿ya? ¿Qué va a pasar? La insulina va a ir al músculo, también una cierta cantidad, y va a hacer reaccionar los aminoácidos, ¿no? ¿Qué va a hacer? Va a hacer reaccionar más aminoácidos, ¿no? Entonces, ustedes no están trabajando, tienen que reaccionar, perfecto. La insulina en el hígado, como ustedes ya saben, va a regular, ¿no? El tema de la azúcar para el tema de la cantidad de glucosa en la sangre. Y en el tejido adiposo, ya, las grasas, la insulina es también, va a dejar que no haya ácidos grasos libres. Entonces, en los lípidos, ¿no? En este caso el tejido adiposo, la grasita que tenemos, las llantitas que tenemos nosotros, ¿no? Está concentrado de energía, ¿no? Pero que está concentrado en cadenas largas, mucho más que el almidón, que la celulosa, etc. Entonces, para que se genere energía de esto, tiene que volverse ácidos grasos libres, ¿ya? Pero la insulina en el tejido adiposo también tiende a tener una regulación, no deja que este ácido graso se vuelva, que este lípido se vuelva ácidos grasos libres. Entonces, tiene alta funcionalidad lo que es la insulina en lo que es en la glucosa. ¿Ya? Dentro de lo que es la regulación de los carbohidratos, como les decía, el glucagón, ¿no? Entonces, el páncreas le dice, genera estas células, el glucagón, cuando no hay buena alimentación, ¿no? Cuando no le hemos alimentado en la mañana o en la tarde, entonces el animal tiene su reserva. Y esa reserva está en el hígado. Y está en forma de glucógeno, ¿ya? Algunas están en forma de fructosa, que llega también al hígado, que se van metabolizando, ¿no? Entonces el glucagón dice, muy bien, perfecto, voy a entrar, ya, y les dice, no necesito glucosa, por favor, mi dueño está dicho aquí, no me ha alimentado, entonces voy a necesitar glucosa para todos vivamos, ¿no? Listo, entra. Muy bien, dice la fructosa, muy bien, tengo un poco de fructosa, vamos, y se va a volver en glucosa, digo, en azúcar también, ¿no? Entonces, la glucosa, el glucógeno se va a sintetizar, se va a metabolizar y se va a volver en glucosa también. Y sale en glucosa. Y sale, se va. Y esto ya va a ir a los distintos órganos que necesitamos para sobrevivir. Primero, lo principal va a ser eso. Luego el destino de los carbohidratos, ya obviamente, ya como hemos visto, este es un resumen, ya. Hemos visto que la dieta, todo alimento tiende a tener carbohidratos. Puede ser monosacáridos, puede ser así. Es por eso que nosotros debemos de realizar una buena digestión. Pero ¿cómo hacemos a que nuestro tracto digestivo no se absorba más rápido? En masticar. El masticar, por ejemplo, tendría que ser entre 40 masticadas por lo mínimo de un alimento, para que eso, la amilasa tenga mayor tiempo de acción, ¿no? En la boca, y obviamente esta también vayamos rupturando esas partículas, ¿no? Entonces, al masticar estamos digiriendo más. ¿Qué otro más sería? Ahora ya es el manejo de alimentos. El alimento, por ejemplo, sería mucho mejor si fuera picadito, ¿no?
Entonces ya no tendríamos que, le estaríamos ayudando a la digestión también, ¿ya? Pero también está en disacáridos, sacarosa, que es igual a glucosa más fructosa, lactosa, glucosa más galactosa, ¿no? Y las maltosas, que son obviamente glucosa más glucosa. Entonces, esos son los disacáridos. O polisacáridos, como les decía, en almidón, celulosas, legumbres, cereales, ya todo, pero que sigue, está en cadenas largas, ¿no? Pasa a lo que es el intestino, ¿no? Y a los vasos sanguíneos, ¿cómo va a llegar? En formas pequeñas partículas, fructosa, galactosa, glucosa. Esta, una parte se va a ir al hígado, en el hígado va a ir la glucosa. ¿Y qué nos va a ayudar? Uno, oxidación inmediata para dar energía. Muy bien. Entonces, va a decir, me falta algo, estoy haciendo ejercicio, digamos, estoy haciendo pesas en mi brazo. Ah, no, hay que mandar un poco más de glucosa a ese lado, ¿no? Es toda una máquina nuestro cuerpo. El del animal es lo mismo. Muy bien, entonces, vamos, llevaremos. Es para dar mayor la energía al instante. La glucosa, almacenamiento en glucógeno hepático, que quiere decir en el hígado se va a almacenar en forma de glucógeno, esta glucosa, para cualquier momento, ¿no? Y el almacenamiento del glucógeno muscular, también hay un glucógeno que ayuda al músculo para que no pierda eh, su estructura, ¿no? Y la glucosa también en conservación de las grasas, almacenamiento. Si hemos consumido alta cantidad de glucosa y hemos ya llenado nuestro almacenamiento en el hígado, ya muy bien, todito ya los órganos tienen energía, ¿no? Están dividiéndose bien las células, muy bien. El almacenamiento en el glucógeno muscular también ya está lleno. Ah, ya. Si sigue, estamos le metiendo azúcar y azúcar. ¿En dónde se va a ir ese azúcar? Se va a convertir en grasa, en el almacenamiento, en el tejido adiposo. Es por eso que muchas veces consumimos full cantidad de azúcares, ¿no? Y eso lo vamos a ir desguardando en lo que es en el tejido adiposo, porque ya hemos llenado toda nuestra energía. No hay más, ¿no? Ahora, en animales, la otra es que se va a la producción. Nosotros, ¿qué tendríamos que producir? No producimos lana, no producimos nada, ¿no? Entonces, ¿a dónde se almacena? En la grasita. Ahora, en el animal se va también a la producción, ¿no? En este caso de huevo, leche u otras. Ahora, si en caso hay otros animales que van a hacer para carne, ah, ya, entonces no cumple esa función, sino se van también engordando. Hay obesidad en animales también, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Muy bien, seguiremos. Eso es la digestión en monogástricos, lo común, lo normal, ¿ya? Pero los rumiantes tienen distinta forma, ¿ya? En los rumiantes, ¿no? Empieza a tener distinto tipo de digestión, ¿ya? En este caso, el rumiante va a comer, ¿ya? El pastito, ¿no? Se lo va a deglutar, va a ir al rumen, ¿no? ¿Cuáles son las partes de un poligástrico? Los compartimentos del estómago de un rumiante. ¿Me pueden decir? Es Roman, retículo, mazo y abomazo. Rumen, muy bien. ¿El otro que viene? Retículo, Ya, el otro. omazo y abomazo. Muy bien, omaso y abomaso, muy bien. Entonces, son los cuatro, en filita vienen, ¿no? Entonces, vuelve, el alimento se almacena, el rumen puede almacenar de un bovino, por ejemplo, hasta 150 litros, 180, dependiendo, ¿no?
Entonces, ¿qué va a pasar? El animal consume, así como está, fibras más cortas, no trata de todavía masticar porque perdería tiempo, por eso en el día necesita sí o sí el de consumir. Entonces es una forma de almacenamiento, ya ustedes saben eso. Llega a lo que es el retículo y vuelve a hacerse en la noche, en la tarde, cuando descansa ya se realiza lo que es la lluvia. Pero ¿cómo? El alimento en el almacenamiento estimula lo que es, va girándose, ¿no? Y le realiza un pequeño cosquilleo, ¿no? Las partículas grandes, o las fibras grandes. Entonces eso le hace que regurgite otra vuelta, pa, y empieza a masticar recién, cuando está descansando, ¿no? En la tarde. Y otra vuelta vuelve y a eso pasa a lo que es el retículo y a eso vamos a ir viendo en cómo realizan las distintas especies su digestión, ¿ya? Pero en rumiantes, en carbohidratos, ¿qué es lo que pasa? Es lo mismo, ¿no? Se va a actuar en lo que es la amilasa, ¿no? Va a haber también una cierta cantidad de enzimas que van a actuar, lo mismo, es la digestión enzimática, ¿ya? Pero lo más común en rumiantes va a ser también los microorganismos que tiene el rumen. Estos microorganismos van a atacar a lo que es la fibra. ¿Y cuál es la fibra? Alimentos con alta cantidad de fibra, los pastos, ¿ya? Estos pastos son que tienen una estructura de celulosa y hemicelulosa, ¿no? Entonces, estas cadenas largas de carbohidratos, ¿no? Y bien compactas. Entonces, ¿qué va a pasar en el rumen? Estos microorganismos van a atacar a esto. Van a desintegrar, tienen que sobrevivir ellos, ¿no? Tienen que alimentarse, entonces van a hacer. Una vez que van a ir a atacar, ¿qué va a haber? Va a producir metano también, ¿no? Entonces eso va a ser por eructo y se va a salir gases. Pero al consumir esto, los microorganismos lo van a transformar en ácidos grasos volátiles. Estos ácidos grasos volátiles, ¿qué quiere decir? Son energía que se puede utilizar el animal. Igual, es otro tipo de energía. Pero esto es de una actividad microbiana, microorganismos. ¿Y estos se van a volver en qué? Acético, propiónico y butírico. Acetilcoenzima, ¿no? Propiónico y butírico. Estos tipos de ácidos grasos volátiles directamente van a unos a la producción de leche, ¿no? Otros a la producción de músculo, ¿no? Y otro a lo que son los tejidos adiposos, ¿ya? Entonces, va a la sangre, a los tejidos, en energía, el ácido butírico a las grasas y el propiónico en glucosa, ¿no? Entonces, al realizarse este tipo de alimentación con alta cantidad de fibra, celulosa, hemicelulosa, los rumiantes tienen una ventaja de que los microorganismos van degradando en ácidos grasos volátiles, en acético, propiónico y butírico. Que esto ayuda, obviamente, a que son estos ácidos grasos volátiles y que van, uno, al tejido adiposo, el acetato, el propionato, la proteína lactosa, energía, y el butírico, a lo que es la proteína en los músculos, ¿ya? Entonces, esa es la ventaja, que le saca el impuesto los rumiantes al pasto o a alimentos fibrosos, ¿ya? Entonces, lo cual no funciona en lo que son animales monogástricos, que tienen solo una actividad enzimática, que necesitan de enzimas para la digestión. En este caso, los rumiantes tienen
o uno en enzimas también, pero que también tienen microorganismos en el rumen que pueden realizar este tipo de metabolismo. ¿Listo? Esa es la diferencia con los rumiantes. Muy bien. Entonces, con esto hemos terminado el tema de lo que son carbohidratos. ¿Listo? Hoy día no vamos a pasar, hasta aquí sería el examen del primer parcial para el día próximo martes. Lo voy a colgar en la plataforma y ahí ustedes me van a ir respondiendo. ¿Listo? ¿Alguna consulta? Doc, ¿cómo va a ser los exámenes? En la plataforma nada más. Directamente de Doc, selección, ¿no? entonces, Preguntas de selección. ¿va a haber ejercicios, Doc? Sí, los ejercicios los voy a mandar por WhatsApp, un horario, ya, lo dejaremos después del examen teórico, y los resuelven en un cierto tiempo, ¿no? Y me entregan en un PDF y listo, ¿ya? Son ejercicios que hemos ido realizando y que obviamente ya han empezado a practicar también con la auxiliar, ¿no? Entonces, próxima clase, por favor, alisten sus calculadoras, sus hojitas y también tienden a tener un tiempo para el examen en la plataforma. Inge, ¿en qué horario va a ser su examen? Van a... En el horario que nosotros tenemos. Ustedes tienen que estar listos desde las 9 hasta las 11:30, 12, ¿no? En ese horario va a ser. ¿Listo? ¿Y va a subir su presentación? Sí, perdón, me había olvidado. Quería terminarlo y lo voy a subirlo, por favor. Ahorita mismo. Gracias. Listo. ¿Alguna otra consulta más? Sí. Inge, con respecto a su anterior práctica, tenía alguna duda. Ah, ya, a ver, dígame. Eh, Después de hacer la... espérame. Bien, vamos a ver la práctica. Número 3 era, ¿no ve? Aquí está. Ya. ¿En cuál pregunta? Después de hacer la prefijación, Sí. espérate, cuando teníamos que, ¿cómo se dice? Decía que aquí están los corderos pueden metabolizar los carbohidratos, no sé, pero era 3%, ¿no ve? Y luego nos daba otros ejercicios con otros animales. Eso teníamos que buscar cuánto podía metabolizar o teníamos que hacer todo con 3%. Sí, no es metabolizar. Otra cosa es el consumo, que tiene que consumir Sí, alimento, cierto. ¿no? Entonces, el consumo sí, el consumo tenían que averiguarlo ustedes porque yo les he dado también el trabajito de que averiguan distintos animales, en este caso los carneros. Ahora, también cuando uno averigua datos, ¿ya? Siempre tiene que ir con su bibliografía, ¿ya? Ah, ya. Entonces muchos no han colocado la bibliografía y obviamente eso baja, ¿no? Entonces tienen que siempre, cuando uno averigua datos, ¿no? Siempre tiene que ir con bibliografía, ¿ya? En este caso, por ejemplo, a ver, les voy a dar el requerimiento, esto era para ovinos, ¿no ve? A carneros, ovinos, eso ya hemos dicho, de 3 a 4%
de acuerdo a su peso vivo, ¿ya? ¿Qué era? Toretes. ¿Cuánto es? A ver, ¿han averiguado? En vacas, ¿cuánto es? ¿Quién ha averiguado? Ingeniero, disculpe, yo puse 3.5 de Toretes. Ya, muy bien. Eso tiene que estar bien justificado. Pero en sí es de 2 a 3% de acuerdo a su peso vivo en los bovinos, ¿ya? Algunos me han puesto 60%, así, imposible, 60% de acuerdo. Algunos sin unidad, no sabía si era 18, ¿qué? Kilogramos, no sé. Entonces eso tienen que colocarlo, ¿eh? Muy bien, vamos con los otros. Es el 3, el cuy. ¿Cuánto es? Inge, yo le puse 6%. Y el cuy está entre del 10 al 30% de su peso vivo. Eso es lo que consume. ¿Ya? Entonces, esa es su cantidad de consumo por día. Si dice 6, tienes que mostrarme la bibliografía y por qué, debería de decir el autor. ¿Vale? Y podemos ir revisando. Vamos con el otro. Conejos. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie averigua de conejos? 5% de su peso vivo. 25. Ya, está bien. Es igual que el conejo. Es del 10 al 30% de su peso vivo. En conejos sin cuyes es la misma cantidad. Y así sucesivamente vamos a ir viendo. En cerdo, por ejemplo, es 3%, igual de acuerdo a su peso vivo, ¿no? Entonces, eso vamos a ir viendo en alimentación en las distintas especies, ¿ya? ¿Alguna consulta? Ingeniero, disculpe, ¿y en aves qué porcentaje tiene? Que ha sido muy difícil, no he podido encontrar en aves. Sí, en aves es distinto. La alimentación, obviamente, está reflejada en un porcentaje, está del 8 al 12 hasta el 15%, ¿ya? Pero en aves no se utiliza ya en porcentaje, ¿no? De acuerdo a su peso vivo, sino ya hay una tabla específica, ¿ya? Por ejemplo, si yo quiero para una alimentación de gallina de postura, es 120 gramos por día, así seco. Si yo quiero para, digamos, para etapa de inicio, es 9 gramos. O sea, para cada semana tiene su cierta cantidad de alimento. Entonces ya tiene una tabla, ¿no? El consumo de alimento, ¿no? ¿Por qué? Porque la mayor cantidad de alimento es balanceado en gallinas, ¿no? Entonces, sí o sí es la cantidad, ¿no? Por semana. En pollos igual, ¿no? En pollos, por ejemplo, en toda su vida consume entre 6.5 kilogramos en promedio hasta el faineo, ¿no? Eso va a ir, obviamente, su alimentación va a ir regulándose, tiene que ser en forma ad libitum, pero va a ir regulándose, ¿no? Eso es distinto en aves. Doctor, entonces en peces igual sería así distinto como de aves. Sí, exactamente. En peces, ¿no? Es igual, hay una tabla, les voy a ir mostrando en los otros temas cuando hablemos de especies, y ahí les voy a ir pasando lo que son las tablas de consumo de alimento, en alevinos, crecimiento y ya en este que se llama para engorde, ¿no? Gracias, ingeniero. Ya, muy bien. Entonces pasamos esto después de lo que es proteínas y lípidos, que van a ser para el segundo más. Entonces de ahí ya viene lo que es ya para cada especie, su tipo de alimentación, cómo debemos de alimentar y etcétera.
y con eso más avanzamos el CIOFRA, ¿no? Entonces, Estito más, yo creo que va a entrar al primer parcial de los ejercicios hasta donde hemos avanzado y después ya terminamos con energía más, algunos ejercicios y ya con eso estaríamos hablando ya el programa, ¿ya? ¿Programa ya lo han ¿Ya lo tienen todos? ¿O alguien ha tenido algún problema? Ingeniero, disculpe, en mi caso le estaba esperando, como dijo que nos iba a ayudar o nos iba a explicar cómo instalar. Ah, no, no, sí, la instalación sí les voy a explicar, pero no, el tema del que han adquirido en el programa, ya toditos lo tienen, ¿no ve? Ujú, ujú, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿O alguien no lo tiene? Inge, disculpe, yo no lo tengo eso de los programas. Ingeniero, ¿No Inge, lo tiene? Sí, sí. Ya, muy bien. Este es el programita, ¿no? Que les he pasado, ¿no? Y tienen que tener esta forma, ¿ya? Pero más antes les voy a ir indicando cómo tienen que ir. Sí, me tenía alguna consulta, una señorita me dijo. ¿Cuál era la consulta? Inge, buen día, disculpe, ¿qué diferencia hay entre el programa que usted ha dejado en la fotocopiadora al frente de la facultad con el que podemos descargar en internet? Ah, ya, pueden descargarlo, no hay ningún problema. Es la versión 5 académica, ¿no? Y hay la versión 5 también, pero profesional, ¿no? Eso ya es con una, ¿cómo se podría decir? Con una licencia ya, ¿no? Pero este es el académico, tranquilamente pueden descargar ahí en el creo que una señorita me ha mostrado y tiende a tener las características lo mismos, ¿no? Este programa está en el internet también, ¿no? Muchas gracias, No, Inge. no hay diferencia, ¿ya? Ahora, un ratito me espera. Bueno, es que no está aquí. Un ratito, por favor. Están en su computadorita o tienen a su lado el programa. Inserten el disco, ¿ya? Entonces yo lo que les he pasado es esto. Esto debe estar. En el CD, ¿no ve?
Hola, ¿estamos en línea? Sí, Inge. Ya, muy bien. Entonces, confirman que este está en la carpeta. Entonces, aquí se van a ir directamente el AutoZoom, ¿ya? De seguro les va a aparecer dos AutoZooms, dependiendo del sistema que tenga su computadora, ¿ya? Entonces, cualquiera de los dos va a iniciar igual también, ¿ya? Entonces, yo hago clic, ¿ya? En el AutoZoom. Entonces, ahí les va a salir de esta forma, instalar Ciofra, ¿no? Ahí están lo que son videos, tutoriales o introducción, ¿no? Si voy al otro, lo voy a cerrar, ¿no? Ah, no, este no, el otro tendría que ser entonces. Estás en la prueba de cualquiera de los dos AutoZooms y les tiene que aparecer de esta forma. ¿Ya? E instalar programa de Ciofra. Ah, no, aquí está. O el otro es en el instalador. Aquí hay una carpetita que dice instalador. ¿Ya? Y aquí está, dos instalables. Instalar e instalar dos. Cualquiera de esos dos. Yo hago clic, instalar en el primero. ¿Ya? Y me sale, ¿quieres permitir que la aplicación tenga? Sí, le dice, ¿no? Y ahí está, el Ciofram B5. Entonces, ¿qué les va a aparecer? Una ventanita en la cual le dice, te van a decir, ¿sí quiere usted? Sí. Entonces, ustedes dicen, siguiente. ¿Está de acuerdo con la licencia? Sí, no hay ningún problema con esto, ¿ya? Ahora, a lo que sabía del Ciofram, del programa de bajado de internet, eran para 20 pruebas nada más, pero no sé si es que ya lo hayan actualizado, ¿ya? Eso también habría que ver, ¿ya? Si lo han actualizado y se puede hacer infinidad de sesiones, está bien, ¿no? Pero algunos antes sabía ser por pruebas, nada más, 20 pruebas y recién y te lo cancelaban, ¿no? Pero cuando le estoy dando el programita, ya esto tranquilamente va a estar grabado en tu computadora. ¿Listo? Entonces, ¿está de acuerdo con la licencia? Ustedes dicen sí. Siguiente, ¿no? El programa de configuración de instalar Ciofram en el siguiente carpeta. ¿En dónde lo va a instalar? En programas live, ¿no? Entonces, usted diga sí. Siguiente. Ciofram B.5. Está bien, el nombre no ustedes ponen siguiente también. La aplicación con la memoria se encuentra actualmente en uso. Si es, ya, esto porque ya está de mí, ¿no? Ya tengo yo instalado. Entonces ahí le va a decir, ¿quiere instalar? Sí, aceptar, listo, nada más. Eso es lo que les va a pasar, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Entonces, ese es uno. Pueden ir a instalador, ¿ya? Y instalar, ahí no. Ahora, para el tema de lo que es el Ciofram, siempre traten de utilizarlo con el Chrome, ¿no? Ustedes su navegador es Chrome, ¿no ve? Traten de siempre utilizar el Chrome, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la instalación? El otro que pueden hacerlo es instalar el Ciofram, es con esto, ¿no? Al principio les va a aparecer. Hay algunos que no les va a aparecer, es por eso el tema del qué tipo de Windows estén tal vez utilizando. Si les aparece esto, ustedes igual también instalar Ciofram, ¿ya? Y ahí les va a aparecer, ¿no? ¿Quiere instalar? Sí, ustedes le dicen, ¿no? Y ahí otra vuelta les va a aparecer lo mismo. Siguiente, siguiente, siguiente y acepto, ¿no? Nada más, ¿no? Resumen, salir de configuración. Entonces aquí también pueden ver, ¿no? Algunas presentaciones, ¿no? Que tiene el programa, ¿ya? Tiene algunos videos de presentación para que se utilice y todo, ¿no? Entonces pueden estar viendo todavía algunos de estos videos, ¿ya?
Ahí tiene, ¿no? Este programa más me ha facilitado el tema de... Vamos a bajar un poquito el volumen. Entonces, el tema para animales monogástricos, ¿ya? Es un programita que es más para monogástricos, ¿ya? Pueden hacer ustedes acción para gatos, canarios, todo lo que se pueda realizar, ¿no? Pero no para rumiantes, ¿ya? Hasta el momento no he visto, digamos, un programa bien específico para rumiantes, porque a veces el sistema de alimentación de los rumiantes es mediante pastoreo, ¿no? O si es en forma intensiva, el volumen de fosajes y todo, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a ir viendo en todo después en el segundo parcial, el tema de las aplicaciones de este programa. ¿Listo? Es bonito, interesante y te ayuda a planificar más cuánto de alimento necesitas en una granja y todo. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta para la instalación? Y obviamente es boliviano. Eso es lo mejor, ¿no? O sea, no vamos a estar recurriendo a otros programas, ¿no? He recurrido yo, he visto el Nutritium, por ejemplo, hay un programa. Mm, mm, Me parecía casi un poco más bajito que el Ciofra, la verdad, ¿no? Entonces, vamos a ir viendo eso también, ¿ya? ¿Alguna duda? ¿Estamos en línea? Inge, Ah, ya, perfecto. Entonces, ahí lo dejaremos en la clase de hoy día. Prepárense para el próximo día para su primer parcial. ¿Listo? ya Inge, muchas gracias. Listo. Muchas gracias a ustedes más bien por su atención. Gracias.